La ex designada subsecretaria de Fuerzas Armadas, Carolina Echeverría, sigue en la polémica más allá de la querella interpuesta en contra de su padre, el coronel en retiro Víctor Echeverría, por violaciones a los derechos humanos en dictadura. Muchos insisten en las responsabilidades personales de la ex subsecretaria de Marina mientras ejerció su cargo y quien finalmente, debido a todas estas acusaciones y a la presión, renuncia a la designación que había realizado la presidenta electa Michelle Bachelet. Y queremos conversar precisamente, analizar este caso con uno de los denunciantes, Mario González, miembro de la Asociación de Marinos Exonerados. Señor González, gracias por estar con nosotros en CNN Chile. Aviador. Aviador, además, aviador, exactamente, exonerado, en realidad, sí. De la Asociación de Exonerados de las Fuerzas Armadas, ¿no? Sí, exonerado político de las Fuerzas Armadas y de Orden. Exactamente. Asociación gremial. Don Mario, ¿cómo recibe usted y cómo analiza la renuncia finalmente de Carolina Echeverría? ¿Lo ve como un triunfo para ustedes? ¿Cómo analiza en particular esta renuncia? Yo personalmente no lo veo como un triunfo nuestro, sino que ha sido una presión muy fuerte hacia ella como una persona. Nosotros nunca hemos denunciado los hechos del papá con relación a ella, sino que lo que a nosotros nos ha afectado mucho y solidarizamos con los marinos constitucionalistas que estuvieron o fueron calificados como exonerados políticos y que eran antes del 11 de septiembre del 73. A ellos se les hizo un chantaje, y eso sí que es serio y grave por parte de una autoridad de gobierno. Pedir que retiren la querella criminal contra las personas que los detuvieron y los torturaron, yo creo que eso sí que fue serio y bastante serio. Y sí solidarizamos plenamente con ellos. Usted da fe precisamente de esa denuncia que realizan los marinos constitucionalistas, ¿no? De esa respuesta que le entrega la entonces subsecretaria de Marina. Yo no puedo dar fe directamente del hecho mismo porque esa fue una conversación telefónica que tuvo con ella privada, pero sí rescato de la denuncia que hicieron ellos a la presidenta de la República, en ese tiempo era la señora Michelle Bachelet, también. Rescatamos aquello. El hecho del acto fue denunciado. Y fue ignorada por las autoridades de gobierno. Eso también es grave y es serio. ¿Y cómo analiza usted la respuesta que entregó en ese momento el gobierno a estas denuncias? No hubo respuesta del gobierno, no hubo ninguna. Y eso es lo que nosotros sentimos mucho, que no haya habido una respuesta oficial de parte del gobierno respecto a esa denuncia tan seria y tan grave. Sí. ¿Cómo usted interpreta entonces que, conociendo aquella denuncia, y además Carolina Echeverría reconoce que esos antecedentes estaban en conocimiento finalmente de Michelle Bachelet en este momento, al momento de conformar su equipo de su futuro gobierno, lo reconoce en la entrevista al diario La Segunda, al vespertino? ¿Cómo interpreta usted que aún teniendo esos antecedentes se haya insistido en la nominación de Carolina Echeverría como futura subsecretaria de Fuerzas Armadas? Eso es lo que me preocupa, cómo pudo haber pasado, cómo eso no se consideró. ¿Por qué no se consideró esa denuncia tan seria y tan grave de parte de uno de nuestros colegas de la Marina? El hecho de haber tratado de impedir, y ese es un delito, esa es obstrucción a la justicia, y es un delito penado por la ley. Entonces, eso nos hace pensar de que no hubo un respeto por aquella denuncia, o no se consideró como debiera haberse considerado. Entonces, obviamente... ¿Pero usted cree que es una negligencia que se les pasó al comando de Michelle Bachelet, o sencillamente se obvió aquel dato y se le restó importancia? Yo creo que no es una negligencia, yo creo que se obvió y se le quitó la importancia que tenía. No consideraron la denuncia de los marinos en ese tiempo. A mí me llama la atención que haya sido así efectivamente, o que hubiera sido así, considerando la relación directa que tiene Michelle Bachelet con la materia de derechos humanos. Ella estuvo detenida, su padre murió en un proceso que se está investigando ahora. Digamos, a ella no le vienen con cuentos a la presidenta electa cuando se habla de materia de derechos humanos. Ella lo vivió de cerca, sufrió también por el tema, por la muerte de su padre, por lo que vivió ella y su madre, por lo que vivieron amigos, etcétera. En fin,
Por eso llama la atención que se hubiese desestimado este antecedente de Carolina Echeverría. ¿Cómo interpreta usted aquello? También nosotros pensamos, igual que usted, nos preocupa y no sabemos por qué la actitud de la presidenta, en este caso, de mantener a la subsecretaria en el cargo y volverla a designar nuevamente en este cargo, que es único ahora en la Fuerza Armada como subsecretaria de Fuerzas Armadas. Sí. Es una sola subsecretaria ahora en Defensa. No lo entendemos, no lo comprendemos. No sé si será compromiso político a gran nivel, no lo entiendo. Porque, como usted muy bien dice, la relación que tiene ella con todo lo que ella sufrió por su papá y ella misma con su mamá, no tiene relación a lo que se obvió y se mantuvo. Sí. No tiene ninguna relación. No, yo no tengo una respuesta a eso tampoco. Señor González, ¿usted conoce a la presidenta electa, Michelle Bachelet? Sí, hemos tenido conversaciones cuando ella era ministra de Defensa y después, durante su periodo de gobierno, nosotros solicitamos entrevista con su excelencia y nunca logramos una entrevista directa. Pero sí ella designó personal para que fuera interlocutor válido del Ministerio de Defensa para conversar los problemas que teníamos nosotros relacionados con la ley de exonerados políticos. Que no fueron resueltos finalmente. Que en parte fueron resueltos, pero no por instancias de alto nivel de gobierno, sino que fueron resueltos más que nada por vía administrativa con la Contraloría de la República. Porque el Ministerio de Defensa desde un principio establecieron claro ello de que todos los beneficios que la previsión militar tenía nos serían otorgados a nosotros con respecto a los tiempos de abono que nos daba la ley. Ahora, usted además conoció al padre de la presidenta. A él lo conocí en cárcel, sí, en la cárcel pública, sí. ¿Fue detenido junto a él? Estuvimos detenidos, 2 años tuvimos, o sea, bueno, yo estuve 2 años en prisión, pero él falleció el 12 de marzo, que pronto es aniversario de la muerte de él. Sí. En la cárcel pública, sí. Tuvimos un leve contacto con él, pero fue muy fuerte, muy estrecho, una gran persona, muy admirable, por todos nosotros. En momentos de muchísima fragilidad, además, donde las relaciones interpersonales ahí son aún más fuertes. ¿Y usted luego conoce a Ángela Ageria? Sí, yo después la conocí de regreso de mi exilio en Inglaterra. Yo llegué acá de regreso del exilio el año 89 y me integré al trabajo ya de reconquistar nuestros beneficios previsionales el año 90, organizándonos para esto. ¿Nunca ha tratado este tema con Ángela Ageria directamente? Nunca, porque es un tema muy sensible, es un tema muy particular, privado. Nosotros no lo hemos tocado. Pensando que podría tener una mejor recepción precisamente por la historia de Ángela Ageria de Michelle Bachelet. Sí, nunca lo hemos tocado y no creo que sea también pertinente tocarlo. Yo creo que es una situación muy particular de cada uno y su manera de tomar y decidir las cosas por su lado es totalmente respetado, así como también nos respetan a nosotros nuestras situaciones y nuestras actitudes que hemos tenido con respecto a nuestro pasado, que sufrimos todas estas situaciones después del golpe del año 73. Hay algunos que todavía creen que esta puede ser una muestra más, el caso de Carolina Echeverría, de la injerencia que tiene la familia de las Fuerzas Armadas finalmente en la política nacional todavía, ¿no? A 40 años ya del golpe militar. ¿Usted lo interpreta así? Sí, podría haber alguna influencia, sí. Yo creo que hay alguna influencia al respecto. Las Fuerzas Armadas siguen manteniendo una influencia muy fuerte sobre las autoridades políticas y es por eso que después de más de 24 años de gobierno democrático, las Fuerzas Armadas no han sido tocadas con respecto a lo que pasó el año 73. Las Fuerzas Armadas siguen iguales y yo creo que, me atrevería a decir, peor que antes. Porque todas las generaciones que vienen de las Fuerzas Armadas, desde el 63 adelante, fueron gente que fue entrenada y preparada por la dictadura militar. Entonces, eso está latente dentro de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas no había un cambio.
Y para nosotros, y lo hemos denunciado a las autoridades de gobierno, lo hemos denunciado a las autoridades legislativas en el Congreso, de que existe el peligro de que nuevamente podemos tener una misma experiencia, porque las Fuerzas Armadas no han sido tocadas. ¿Usted cree que las decisiones políticas, no solo de Michelle Bachelet en la conformación de su futuro gabinete, sino por ejemplo en el gobierno del presidente Piñera o en el anterior gobierno de Michelle Bachelet, ¿usted cree que las decisiones políticas en lo referente a las Fuerzas Armadas tenían o estaban determinadas, influidas por las propias Fuerzas Armadas? Me atrevo a decir que sí. Como nombramientos de cargos, por ejemplo, u otras. Sí, me atrevo a decir que sí. Hay un poder fáctico ahí que está funcionando. Y existe esa presión hacia las instituciones políticas y a las instituciones del Estado. ¿Y qué busca ese poder fáctico? Mantener el statu quo. Y las consecuencias las sufrimos nosotros. ¿Quiénes? Las víctimas del golpe de Estado. Seguimos sufriendo las consecuencias a raíz de que no hemos sido nosotros recuperados en nuestra situación. Ahí está, nosotros como aviadores tenemos una demanda en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Contra el Estado de Chile? Contra el Estado de Chile por denegación de justicia. Tuvimos que salir al exterior porque aquí tanto el Estado como los poderes del Estado no fueron capaces de resolver nuestra situación, o no había interés político de resolver nuestra situación. Y es por eso que estamos afuera en una instancia internacional solicitando justicia. Y nuestra causa fue admisible en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y estamos pronto a pasar a la Corte Interamericana para su fallo. Ese análisis que realiza usted puede ser bastante grave en la medida en que el poder militar pudiera no estar efectivamente en la práctica bajo obediencia civil, en definitiva, y tener una injerencia aún respecto a la clase política o a ciertas decisiones de carácter político, por los efectos que puede tener algo así. Bueno, yo creo que esa influencia sigue existiendo. Para mantener esta situación de statu quo dentro de la institución. Y es por eso que las Fuerzas Armadas no han sido cambiadas, no han sido remodeladas, reestructuradas. ¿Y qué se necesita para algo así? Bueno, nosotros tenemos varias propuestas al respecto. Las Fuerzas Armadas deberían ser totalmente reestructuradas para que sirvan a una democracia. Estas Fuerzas Armadas que tenemos actualmente en Chile no son propias de una democracia. ¿Por qué no? Porque tenemos la experiencia del golpe de Estado, donde el militar está recibiendo órdenes y tiene que cumplir la orden primero ante cualquier otra instancia. O sea, no hay aquí una obediencia reflexiva, hay una obediencia ciega. Y eso está actualmente vigente en los institutos armados en Chile. Debiera haber una obediencia reflexiva. Si a usted le dan una orden que tiene carácter de ilegal, tiene todo el pleno derecho a rechazarla. No puede cumplir una orden que esté fuera del marco legal. Eso nosotros ya en los años 73 estábamos claros en eso. Nosotros no podíamos cumplir órdenes ilegales. Pero ¿qué pasó? Como la obediencia es ciega, todos cumplían orden. El golpe de Estado no se dio por una actitud de que todas las Fuerzas Armadas monolíticamente estaban respaldando el golpe de Estado. No, sí. Yo no lo veo así. El 75% de la suboficialidad está en contra del golpe de Estado. El 75-80% de la oficialidad sí estaba por el golpe de Estado. ¿Y usted, don Mario, cree que en la clase política existe voluntad para realizar aquellos cambios? Yo creo que hay sectores que sí tienen voluntad de hacerlo, pero los poderes fácticos son superiores a aquello. Yo creo de que hay temor aún de ejercer una fuerza política dentro del sistema o el aparato militar de defensa del país. Para mí y para mis camaradas es fundamental de que las Fuerzas Armadas sean reestructuradas completamente y que sean claras y propicias para un sistema democrático como que queremos tener en Chile. ¿Y cree que eso podría pasar en este gobierno, en el de Michelle Bachelet? Sería ideal. Sería ideal. Sí. A la luz de los antecedentes de la nominación de Carolina Echeverría, por ejemplo. A la luz de los antecedentes soy un poco pesimista en ese sentido. O sea, no veo mucha claridad al respecto y no veo una perspectiva de que vamos apuntando hacia allá. Han pasado 24 años de gobierno democrático, entre comillas diría yo, pero no hemos tenido una respuesta y una
solución a este problema que está vigente en nuestra sociedad y que es muy serio y muy grave para el futuro de la nación. Don Mario González, miembro de la Asociación de ex integrantes de las Fuerzas Armadas exonerados. Gracias por haber estado con nosotros aquí en CNN Chile, muy amable. Gracias a ustedes por la entrevista. Nos separamos, hacemos una pausa, volvemos pronto con más noticias, no se vayan.